Hermanos, buenos días, paz y bien en el Señor. Hoy es lunes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 31 al 35. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las otras hortalizas y se hace un árbol hasta el punto en que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta: abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya habíamos leído estas parábolas y nuevamente la liturgia nos las propone y justamente va a ser la oportunidad para leerlas desde otro punto de vista, otro aspecto. Ustedes saben pues que la palabra de Dios es un tesoro tan rico que siempre podemos sacar enseñanzas y es como una veta inagotable lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Entonces, el día de hoy nuevamente hemos tocado estas 2 parábolas. La primera, la del granito de mostaza, y la segunda, la levadura en la masa. Y Jesús pues usaba esta comparación, un granito de mostaza tan pequeñito, pero que sin embargo es capaz de convertirse en un árbol que es capaz de acoger y anidar a las aves del cielo. Es interesante, hermanos, ver los criterios de Dios comparados con los criterios del mundo. Y Dios nos ha sorprendido muchas veces a lo largo de la historia que los criterios del Evangelio, los criterios de Dios no coinciden tantas veces con las categorías que el ser humano tiene para juzgar. Por ejemplo, para nosotros, ¿quién es más importante? El que tiene dinero, el que se viste con ropas de marca. ¿Quién es una persona influyente, por ejemplo? Si es que tienes más likes en tu Facebook, si es que tienes más rating, si es que las encuestas te dan más aprobación. Y entonces nosotros vamos juzgando a veces el mundo y a las personas bajo un tipo de categorías que son la aprobación que los demás dan hacia esa persona. Y el reino de los cielos siempre ha ido por otro lado. Dios en la historia se ha complacido en lo pequeño, en lo humilde. Pareciera que Dios tiene una manera diferente de mirar. Imagínense, cuando escoge al rey David, al que iba a ser el rey David, va a la casa de Jesé. Jesé presenta a todos sus hijos, presenta al más grande, al más simpático, al más fornido, y Dios lo rechaza, Se había olvidado Jesé de David, el más pequeño, el pastorcito. Y sin embargo a ese lo había escogido Dios como rey. Escoge a la Virgen María, una muchacha simple y sencilla de Nazaret, una adolescente de 14 o 15 años. Uno diría: Señor, para la obra de más relevancia en la historia de la salvación, escogiste a un adolescente. Los criterios de Dios no son nuestros criterios. Es más, su hijo, cuando tiene que nacer, nace pobre y humilde en un establo en Belén. Y si vamos recorriendo la historia, no solo de la Biblia, también veremos, hermanos,
que en la historia de la Iglesia han habido acontecimientos en que Dios sigue tomando estos criterios. Acuérdense, cuando se aparece la Virgen en México, en Guadalupe, se aparece a Juan Diego, a un campesino analfabeto, a una persona que de repente no era que supiese mucho de religión, pero sin embargo tenía un corazón puro, sencillo y simple. Las apariciones de Fátima, Lourdes, siempre son a pastorcitos. Pareciera que Dios, hermanos, no mira como nosotros. Por eso que Jesús dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor de los demás. Entonces, hermanos, si el reino de los cielos comienza como un granito de mostaza, desde lo más pequeñito, Dios quiere decirnos algo, que la manera de actuar de Dios no es la espectacularidad, no es el estilo de Dios, el hacer cosas súper extraordinarias que puedan llamar la atención. Y es que Él nos llama a que la conversión sea un acto de amor, no de miedo. Yo estoy seguro que si Dios mandara un signo súper espectacular en los cielos, un rayo de luz que bajara, muchos quisieran convertirse más por miedo que por amor. Pero lo que Dios busca es siempre lo humilde, lo pequeño, lo sencillo. Es por eso que San Francisco de Asís optó por la minoridad. Quería que sus hermanos se llamasen hermanos menores, porque quería desterrar del corazón de todo fraile, de todo hermano, el arribismo, el afán de figuración, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, que consideraba que era la madre de todos los vicios y todos los pecados, la soberbia de corazón. Luego la segunda parábola nos habla de la levadura en la masa. Otra vez, algo tan pequeño que es capaz de fermentar una masa. Hermanos, esa es la forma de obrar, de Dios. En una oportunidad, Francisco de Asís le dice a un hermano, cuentan las florecillas de San Francisco, vamos a ir a predicar. El hermano entusiasmado pues se imaginaba de que iban a ir a predicar a la iglesia, a la gente o en la plaza, cuando los hermanos se ponen a rezar y caminaban por el pueblo orando en silencio, rezando. Y después de haber dado un recorrido por todo el pueblo en actitud de recogimiento y oración, regresan nuevamente al convento. Y el hermano le dice a Francisco, hermano, pero no hemos predicado. Y Francisco le dice, sí hemos predicado, hemos dado la prédica del buen ejemplo. La gente nos ha visto orar y eso es importante. Hermanos, qué importante sería si nosotros captásemos esto, el buen ejemplo. A veces nosotros quisiéramos que el mundo cambie, ¿verdad? Pero el mundo cambia a partir de que nosotros estemos convencidos de que somos protagonistas de la historia, no espectadores. A partir de que nosotros creamos que el cambio comienza con nosotros, con que nosotros comencemos a dar el buen ejemplo. Te quejas de algo, te quejas de que nadie toma iniciativa, te quejas de muchas cosas, te lamentas. Hazlo tú. Toma la iniciativa tú y te darás cuenta que en la medida que cambies tú, comenzarás a influenciar en la masa. Cuando la Madre Teresa de Calcuta comenzó su obra ahí en la India, en Calcuta, parecía algo absurdo recoger moribundos o muertos de las calles, cosa que ocurría todos los días. Y todavía en un país en el que la minoría era católica. Y ella comenzó ahí,
porque sentí el llamado de Dios. ¿Quién hubiera creído que con el paso del tiempo la obra de la Madre Teresa se hubiera convertido en una de las obras de ayuda social más grandes del siglo XX? Y es que todas las cosas, hermanos, en el reino de los cielos comienzan de lo pequeño, como el granito de mostaza y como la levadura en la masa. Así pues, no te desanimes. Dios está trabajando en ti. Y aunque parezca que no se percibe, pero sin embargo, ten por cierto que si le has abierto las puertas de tu corazón a Jesús, Él está trabajando. Recibamos la bendición del Señor. Señor Dios Todopoderoso, te pido por todas las personas que están escuchando tu palabra, para que tú los llenes de ánimo y entusiasmo, inspires en su corazón el dar el buen ejemplo, el tomar iniciativa, el comenzar a hacer obras de bien. Señor, bendice a tus hijos con tu gracia, paz, protección y bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que comiencen una linda semana. Dios los bendiga y nos vemos el día de mañana. Paz y bien.